Bueno, hablemos sobre datos y variables. ¿Qué es un dato? Bueno, podríamos decir que un dato es la unidad mínima de información en JavaScript, es decir, la unidad más pequeña. ¿Qué me refiero con la unidad más pequeña? Bueno, por ejemplo, si yo creo una variable que sea número y le damos el valor de 10, por ejemplo, este 10 es un dato y es la unidad más mínima que podemos encontrar. Es decir, esto más allá del tamaño, ¿no? de lo que ocupa la memoria, me refiero a en cuanto al concepto de la unidad, es lo más pequeño que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque es un número, ¿sí? Es decir, califica como eso, como una sola cosa y es un número. No puede ser menos que eso. Ya menos que eso sería que no exista esa variable o que esté indefinida. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, o qué es lo que me refiero? Bueno, si yo, por ejemplo, mando esto a la consola, ¿sí? Lo vamos a mandar así, no con el nombre. Si lo mando así, por ejemplo, ahí estoy imprimiendo en la consola un dato. Pero ¿qué pasa si yo mando a la consola esto? Bueno, estoy mandando un dato también, que es 20. Pero en realidad lo que hay que hacer acá es hacer la diferencia de que son dos valores, ¿sí? Es decir, que acá hay dos datos que terminan conformando uno solo. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender como dato? Bueno, como dato vamos a entender a la unidad más pequeña, es decir, la unidad mínima que se pueda almacenar en JavaScript. ¿Ok? En este caso 10 y en este caso también 10, ¿sí? Es decir, acá estoy sumando dos datos, ¿no? Bien. Entonces, vamos a pasar ahora al concepto de variables. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable justamente es lo que nos permite almacenar estos datos. ¿Por qué? Porque resulta que en JavaScript es bastante útil almacenar los datos, ¿sí? Como acá. Esto que estoy haciendo acá es declarar una variable. Y lo que estoy haciendo es guardar este dato en una variable llamada número, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, lo que sucede es que JavaScript lo que hace es guardar como si fuese en una caja un valor, ¿sí? Y necesita saber cómo llamar a esa caja, es decir, cómo ponerle una etiqueta a esa caja para poder después saber en dónde está guardado ese valor, ¿no? Le sirve tanto a JavaScript como nos sirve a nosotros que eso funcione así. Entonces imagínate eso, imagínate una variable como si fuese una caja que adentro guarda algo. En este caso guarda un número, que es el número 10. Y el nombre que nosotros le asignamos a esa variable, imagínatelo como una etiqueta que guarda o nos ayuda a guardar, a saber qué representa ese cajón, si querés, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en este caso sabemos que eso va a representar un número y cada vez que querramos ir a buscar un número, ¿sí? Vamos a ir a buscar acá. ¿Y con qué me refiero a buscar? Bueno, si yo por ejemplo pongo console.log, es decir que envío a la consola número, fíjate que lo que va a pasar es que va a aparecer este valor, no va a aparecer un número, ¿sí? Va a aparecer este valor. ¿Por qué? Porque ahora resulta que JavaScript lo que hace es interpretar justamente esta etiqueta como lo que tiene guardado adentro. Es decir que para JavaScript acá ya no existe, si querés, entre comillas, ¿no? Un número, sino que existe el 10, ¿sí? Es decir que si yo acá pongo número más número, lo que va a hacer es darme 20. Porque para JavaScript número ahora es igual a 10. ¿Por qué? Porque número adentro tiene guardado ese 10, ¿sí? Entonces, otra cosa para la cual nos sirven las variables es para lo siguiente. Si yo, por ejemplo, quisiese llamar varias veces este número, fíjate cómo tranquilamente puedo imprimirlo las veces que quiera. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera ahora, por ejemplo, que en vez de 10 sea 20? Bueno, si no tuviese la posibilidad de guardarlo en una variable, tendría que cambiar acá 20, 20, 20, 20, 20 las veces que haya utilizado ese número. Cambio la variable, justamente aparte de reutilizar y llamar a ese dato cuando querramos, lo que nos permite es, o lo que no, digamos, nos da la posibilidad de cambiar solamente una vez el valor y que ese valor se cambie todas las veces que fue utilizada esa variable. Entonces, como resumen, un dato es la unidad más mínima de información. Obviamente lo que hace JavaScript acá es guardar en la memoria, ¿sí? Una variable llamada número con este valor, ¿sí? Pero volvemos, un dato es la unidad mínima, ¿sí? Y una variable es un lugar en la memoria en la cual vamos a guardar ese valor o ese dato y que nos va a servir, entre otras cosas, para poder llamarla las veces que queramos y aparte de servirnos para almacenar ese dato en un lugar en el cual nosotros podamos acceder de manera sencilla, en este caso a través de un nombre, también nos da la posibilidad de, obviamente, reutilizar las veces que queramos y, en el caso de querer cambiar, tener la posibilidad de cambiar una sola vez ese valor y que eso se cambie en todos los lugares en los que esa variable fue utilizada.